Bienvenido, ingeniero Salem. ¿Cómo es esta propuesta para aliviarle la vida a tanta gente que sufre por los trámites? Gracias, Jimmy. Omar, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Definitivamente, como bien lo indicaba, Ecuador es uno de los países que más emprende, según la TEA y según los índices de medición en cuanto al tema de emprendimiento. Pero asimismo, 8 de cada 10 emprendimientos fracasan en el Ecuador. Y es un tema que yo he venido analizando. Tengo hijos que van creciendo y van saliendo al mundo y van viendo que en el Ecuador cada vez las oportunidades de desarrollo son menores. Entonces, ¿qué es lo que está generando y causando esto? ¿Y qué es lo que me motivó a meterme en este tema de la arena política? Que en mi vida yo he estado involucrado en ninguna campaña electoral de manera personal, llamemos así, con cuerpo, alma y pellejo. Yo estaba en la empresa privada. He estado en la empresa privada y esto me ha motivado a meterme porque definitivamente la tramitología en Ecuador, yo incluso he hecho un mapita que a la final lo podemos ver, para los que nos escuchan obviamente entenderán de qué estamos hablando. Esa es la cámara. Pero si ustedes se fijan, miren, este es el mapa del emprendimiento en el Ecuador. Ajá. Aquí está el emprendedor abajo. Todos los trámites tienen que ser y ahí está hasta llegar a su meta. Todos los palazos que tiene que ir recibiendo y todo el desplume que tiene que ir recibiendo a lo largo de la vida, del nacimiento del proyecto. Ajá. Que tenga, lo que hace que el feto nazca muerto, pues, Jimmy. Claro. El feto nace muerto porque definitivamente uno es inviable, sin plata, sin acceso a líneas de crédito, sin acceso a capital semilla, con toda esta tramitología. ¿Y esta tramitología por qué se da? Porque hay que justificar burocracia. Entonces, como hay que justificar burocracia, tengo que poner los cargos públicos para poderle dar a los dirigentes, o darle al de aquí, o darle al de acá, o darle al de más allá. Entonces se comienza a inflar el tamaño del Estado en vez de generar emprendimiento, que es lo que genera empleo sostenible. Y comenzamos a armar puestos burocráticos al que le pone el sello, al que pasa al departamento tal o al que pasa al departamento cual. Esto es lo que queremos eliminar. Queremos destrabar al Ecuador. Queremos hacer un Ecuador liviano en sus trámites, en los que sean, como dice usted bien, que sean los necesarios y manejables, porque tiene que haber cierto trámite de validación, obviamente, en el inicio de un emprendimiento. Pero lo que no puede ser esta tortura china, claro, que de alguna manera tienen que vivir los emprendedores en el Ecuador, y que hace que cuando ya llegan al final, llegan descapitalizados, frustrados. Y esto tiene un círculo vicioso, que como ya llegan sin capital, no pueden pagar sus cuotas del endeudamiento natural que han tenido, entran en la bendita central de riesgos y ya los mata financieramente en el sistema. Cuando van en el futuro van a sacar un crédito y dicen, no, usted es mala paga. ¿No será que a lo mejor por eso el plan Reactívate Ecuador no ha tenido el éxito? Había 1.200 millones, creo que se han colocado 200, no sé cuánto, pero el resto no se ha podido colocar. Y téngalo por seguro que eso que se ha colocado, téngalo por seguro, no quiero abusar de mi inmunidad que tengo ahora como candidato, pero téngalo por seguro que la mayoría fue dirigido a esos créditos. Porque si usted le pregunta al común denominador de la gente que fue a sacar o aplicar esos créditos, casi ninguno le va a decir que tuvo éxito. Y es por esto justamente. Yo también tengo dentro de la propuesta de destrabar al Ecuador en toda esta tramitología, que esto es lo único que nos va a permitir generar empleo sostenible, Jimmy. El emprendimiento en el Ecuador es algo que definitivamente es la solución al problema del desempleo, y que se genere calidad de trabajo, calidad de empleo, en función de lo que cada uno puede dar. Como le digo, yo lo vivo en mi casa. En la pandemia nos obligó a ser creativos. Hay mucha gente que sacó lo mejor de cada uno para poder subsistir en la pandemia. Acuérdense que aprobaron una ley humanitaria, mal llamada humanitaria, que lo único que hizo fue que se genere abusos de ciertos malos empresarios a sus empleados que tenían 10, 15, 20 años trabajando. Los echaron sin ninguna liquidación. ¿Y qué es lo que decía la ley? Que se pongan de acuerdo empleados y empleadores. Eso no existe, pues. En la realidad, el empleador es el que tiene el poder de poderle pisar el cuello a un empleado, y el empleado, por tener sus reales y poder salvar sus meses que vienen, tenían que aceptar. Y esa es la realidad. Y el que me está escuchando y vivió eso sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, esta es la manera de poder sostener empleo a futuro. Es la manera también de generar que el emprendedor comience a ser dueño de su propia empresa. Todos estos pasos son. ¿Qué tiene que ver la Universidad de Guayaquil ahí, ingeniero? Bueno, hay un impuesto que se cobra por Universidad de Guayaquil. Incluso le cuento que yo una vez, la verdad es que por descuido de mi contador o algo similar, no se había pagado, creo que $19 y no me dejaron salir del país. Tuve que hacer un trámite, perdí vuelos, perdí una cita médica, etcétera. Por eso no digo que esté mal. Lo que digo es que es parte de una tortura que tiene que terminarse en el Ecuador. Eso
acompañado de un adesentamiento de la Asamblea también, porque no es menos cierto que la Asamblea, y es otra de las cosas que me motiva, nos pasamos en las reuniones sociales o de familia o quejándonos y criticándonos de los políticos son ladrones, los políticos son esto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por eso? Yo creo que gente buena también tiene espacio en la política, y por eso es que yo tengo un lema que fue el que hizo que nazca esta candidatura, que obviamente ni la busqué, ni la pedí, ni fui a tocar ninguna puerta de nada. Me invitaron y yo he aceptado porque creo que tengo para darle al Ecuador algo de lo que yo he hecho en mi vida, que es transparencia, generación de empleo, emprendimiento y sobre todo dejarle a la sociedad ecuatoriana un mensaje de que la política no es mala. El problema es que hay malos que se meten en la política. El problema es que los buenos somos más, pero los malos son más audaces y ahí viene el problema. Son más avispados. Exacto, entonces ahí viene el problema. Ingeniero, si usted llega a la próxima asamblea, al próximo periodo, ¿usted impulsaría una derogación de la ley humanitaria? Porque acuérdense que tiene coletazos hasta 2022, 2023. Sí, esa es una ley. Vea, me van a disculpar el término, y yo antes de la entrevista al licenciado Jairala le pedí autorización para emplear ciertos términos. Úselo nomás. Ciertos términos que obviamente no son tampoco nada del otro mundo, pero esa es una ley maldita. Porque no solo que mata el sueño de empleados que han dejado su vida en las empresas, sino que mata la posibilidad de una familia de subsistir. ¿Qué hace una persona de 50, 55, 60 años que es despedida y que ha basado su vida en esa liquidación final para poder jubilarse o para poder terminar? Claro. Otra de las cosas que hay que ver bien, y esto es una alerta. Hay empresas que tienen las políticas de que a los 18, 19 años y medio, antes de que cumplan los 20 años, votar a la gente para el tema de las jubilaciones. Eso es una alcahuetería y una sinvergüencería. Eso es hecha la ley, hecha la trampa. Eso tiene que terminarse. Yo creo que los derechos de los empresarios bien ganados, porque los empresarios son gente que genera empleo, no hay que satanizar al empresario. El empresario es un héroe en este país, y hay que decirlo así tal cual. Pero asimismo, el pobre empleado que toda su vida ha estado ahí, leal a una empresa, lo botan a la calle sin pagarle lo que le corresponde, basado en una ley absurda, maldita y criminal, que fue aprobada, vea usted por quién. Ahí están las personas que lo han aprobado. Yo no quiero aquí atacar a nadie, pero ahí están las personas que lo han aprobado. ¿Y en base a qué? Por cuidarse 2 reales más en el bolsillo, sin importarle la vida y la calidad de vida de esa gente. Y ahora nos vienen a decir que quieren un mejor Ecuador, por favor. Ingeniero, bueno, es que en este caso hay políticos y políticos, empresarios y empresarios, periodistas y periodistas, hay de todo. Así es. Hay de todo. Ahora, dígame una cosa, ¿y usted no cree que otra de las cosas que en algún momento tiene que corregir la Asamblea en el camino es que en este país hay más de 6.000 leyes? Que hay algunas que realmente no sirven para nada. Creo que se queda corto. Me quedo corto. Creo que se queda más. corto. Yo creo que son, y cuidado por 10 más, cuidado, son 60.000 leyes que tenemos que no sirven para todavía. nada. Que no sirven para nada. Que debería Pero ¿sabe por qué es el problema, Jimmy? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es el problema? Y aquí yo sé que ustedes van a coincidir conmigo. Las leyes de salud las hacen los políticos. Las leyes tributarias las hacen los políticos. Las leyes de educación las hacen los políticos. Las leyes de lo que sea las hacen los políticos. Y los políticos lo único que se han dedicado en su vida es hacer campaña electoral, ir a pedir los votos y después defraudar a la gente. Ellos no han generado empleo. Ellos no saben cómo hacer las cosas. Hablo de los políticos, claro, malos políticos, porque hay los políticos que sí han generado empleo, que han generado recursos, que han generado y que saben cómo hacer las cosas. ¿Usted siente que va a reivindicar a la política? Yo lo que creo, y tampoco soy un adalid, mucho menos, lo que creo es que yo en mi metro cuadrado, en lo que me corresponda y en lo que pueda contagiar al resto, sí voy a generar un ambiente de saneamiento en esa Asamblea Nacional. Porque yo le cuento algo, Jimmy, y usted algo me conoce a lo largo de la vida. ¿Se le ofrecer un hospital? Primero, a mí saben que no me pueden ofrecer tontería, por eso que yo tengo un lema, y como le dije que empezó, ahora sí se acabó la pendejada. Ajá. Se acabó la pendejada. Ahora sí vamos a generar un ambiente de seriedad en la Asamblea. Yo no voy a ser parte, Jimmy. Usted conoce algo de dónde vengo, de qué es lo que he hecho durante mi vida. Yo no voy a ser parte de una asamblea mañosa, de una asamblea torcida, de una asamblea donde gente que se siente al lado mío esté en esa asamblea del reparto, de la sinvergüencería, de la alcahuetería y del circo. Eso se acabó, al menos en mi periodo. Yo he dicho que me voy a convertir en el fiscal de los asambleístas. Yo me voy a nombrar yo mismo.
por si acaso. Con un voto me voy a nombrar yo y voy a ser el fiscal de los asambleístas. Voy a desnudar al primer sinvergüenza que quiera hacer alguna situación, porque ahí todo se sabe. Lo que pasa es que como están a la expectativa de que me toque a mí, me quedo callado. Eso se acabó. Yo voy a desplumar al asambleísta sinvergüenza que esté en el reparto, en el circo y en la alcahuetería y la sinvergüencería, y los pondré a la opinión pública para que ustedes, como parte integrante de una sociedad que tiene que comunicarle a la ciudadanía quiénes son los realmente delincuentes y sinvergüenzas, y que no nos embarquen a todos en un mismo saco, en ese rato yo creo que mucha gente va a tener un poco más de cuidado, al menos en qué es lo que hace. Ingeniero, a ver, este es un tema que inevitablemente debe ser abordado, más aún cuando usted es el candidato a primer asambleísta nacional por su partido, que tiene candidato a la presidencia, que es Guillermo Celli. Sí. ¿Qué pasa con la presencia de Álvaro Noboa en el tablero electoral, en la papeleta? ¿Cómo la ve usted? Bueno, Álvaro Noboa es un candidato que ha venido por 5 o 6 o 7, no sé cuántas veces, siendo opción supuestamente presidencial en su movimiento, en su partido posteriormente, fue parte del partido roldosista en su momento, y ahora está con Justicia Social, de lo que entiendo, sería el partido que abandere su candidatura. Vea, yo ni siquiera le pudiese decir cómo lo vería, porque usted ve quiénes son los que están preocupados con esa candidatura, son los que han puesto las impugnaciones, asumo que tienen alguna preocupación. En el caso nuestro, lo que estamos haciendo es recorriendo rincón a rincón, en silencio. Usted ha sido testigo de muchas elecciones en las cuales hay candidatos que de manera silenciosa trabajan escuchando a la gente, y eso es lo que hemos venido haciendo. No es una campaña de chequera, no es una campaña de millones, no es una campaña de exceso de vanidad ni de egos personales, es una campaña de suela, de saliva y de mucho esfuerzo y mucho sacrificio para llegar con el mensaje y decir definitivamente hay opción en el Ecuador. Y en base, para aterrizar su pregunta, yo creo que definitivamente una candidatura como la de Álvaro Noboa le va a afectar a la extrema derecha del país, representada por candidatos que usted ya conoce y puede saber quiénes son, ¿no? Y ustedes, a ver, indistintamente de lo que pase el 7 de febrero, vamos a tener una asamblea fragmentada. Sí. Eso es lo que se prevé. Sí. Muchos movimientos con su grupo de candidatos, de asambleístas. En el caso de que suma, no sé, digamos que llegue con 10, 20, 30, 40, 50, los que sean, ¿cuál será su comportamiento con los otros bloques? ¿Ustedes cómo se definen? ¿De centro, centro-derecha, centro-izquierda, progresistas, neoliberales, liberales, patrióticos, republicanos? ¿Cuál es el eje más o menos de lo que van los candidatos de Suma? Vea, yo me río cuando hacen esta pregunta, pero no cuando hacen la pregunta, sino cuando la gente responde la pregunta, porque todos son de centro ahora. Así pues. ¿No? Todos son de centro. Usted le pregunta nadie era del centro. Exacto. O sea, usted hace la pregunta, no, yo soy del centro. Entonces, todo vale para la izquierda y todo vale para la derecha. ¿Y sabe qué? Y la verdad es que es así. Al final del día, un cuerpo humano tiene que tener un cerebro y necesita la mano izquierda y la mano derecha. Yo lo que le puedo decir es que la visión, al menos hablo por Mauricio Salem, yo soy invitado por Suma a participar en esta elección. Yo no soy ni fundador, ni he sido ideólogo de ningún partido, no he sido político, nunca he participado en política, pero coincido con muchos de los valores y principios que Suma 23, por la característica de sus candidatos, tiene, y por eso he aceptado por primera vez a mis 40 y algo de años, no digo para qué, 48 años, uno dice la edad que tiene. Es más, me darían ganas de decir 55 para allá, qué bien te ves, ¿no? Pero en todo caso, lo que le puedo decir es que la visión va a ser una visión incluyente, una visión de país, una visión de progreso, una visión de empleo, una visión de emprendimiento, porque es lo único, créame, Omar y Jimmy, lo único que al Ecuador lo va a sacar y dejarnos hablar de tanta majadería todos los días es la inversión extranjera, bien hecha, sin malbaratar ningún bien del Estado, por si acaso, y el emprendimiento. Economía dolarizada, que no tenga circulación de moneda, es una economía que va rumbo al fracaso. Y si nosotros no entendemos que impuesto a la salida de capitales es impuesto a la entrada de capitales, en ese rato estamos condenados a fracasar en un sistema. ¿Cómo va a ser para que la banca, tanto privada como pública, baje los intereses? Porque ese es el otro problema que tienen los emprendedores. Pues usted quiere emprender, pero tiene un préstamo, ¿cuánto tenemos? 18%. ¿Cómo va a pagar un préstamo al 18%? Y ¿sabe lo que pasa? Que como se habla de rentabilidad, la banca habla de rentabilidad, obviamente coloca los créditos a las tasas más altas, claro, para poder ganar más, entre comillas. Pero
¿Cómo se resuelve este tema? Porque hay que resolver, no hay que decir vamos a bajar los intereses por bajar, porque eso es un tema de oferta, demanda, de mercado, hay también la gente que vive de sus intereses. No se pueden bajar por decreto. No se pueden bajar por decreto, eso tiene que ser un tema de mercado, pero eso se va a bajar absolutamente solo cuando todo empiece a generar y activarse, y se va a generar a través del emprendimiento. ¿Y cómo emprende un ciudadano común? Con capital semilla. Nosotros hemos propuesto el fondo semilla de $1.000 millones para el cual se pueden establecer en promedio inversiones, porque el capital semilla no es crédito con intereses, es un aporte que hace el inversionista a un negocio a cambio de sostener un paquete accionario y devolvérselo al dueño del negocio el rato que esa empresa comenzó ya a tener números azules. ¿De dónde salen esos 1.000 millones? Y le explico facilito el tema, porque esto es un tema que también le interesa a la banca. La banca tiene $30.000 millones en depósitos. Si usted le dice a la banca, no la obliga, porque tampoco estamos aquí para darle palazos a nadie, sino que hay que hablar y entendernos entre ecuatorianos, porque esto es un tema que nos interesa a todos, que la gente progrese, nos interesa a todos. Le interesa a usted, a mí, que usted salga a la calle y no lo maten por robársele un celular. Entonces nos interesa a todos. A la banca le interesa tener más clientes de aquí a 5 o 10 años. Entonces nos interesa a todos. Usted le dice a la banca, el 3% de sus depósitos, usted los va a poner en un fondo que lo administre una institución dedicada al emprendimiento. Jimmy, esto es política de Estado. Tiene que haber hasta un ministerio, si es posible, de emprendimiento. Gente que se dedique a este tema y que no lo vean como una cosa más del montón que hay. El 3% de los depósitos. Estamos hablando de ya $900 millones. Ahí usted tiene el fondo semilla, que es un fondo que la banca no es que lo pierde, la banca lo invierte, va a tener más clientes, esos clientes van a generar empleo. Si usted esos 1.000 millones los traduce a un promedio de $20.000 por emprendimiento, se multiplican las cuentas de ahorro. Todo, es un círculo virtuoso. ¿A qué tasa de interés? No hay interés en el capital semilla. El capital 0%. Semilla se establece un contrato, y tampoco le está regalando la plata, se establece un contrato en el cual usted, como emprendedor, tiene una compañía en la cual se reserva el 60% de las acciones y el 40% quedan de colateral a esa inversión. Como garantía se puede decir. Y con un contrato de recompra de la acción a los 2 o 3 años, según lo que el flujo del negocio da. Lo que pasa es que esto no lo entienden los políticos, entonces es difícil, pero si uno va claro a hacer las cosas que tiene que hacer y a no pensar en las próximas elecciones, porque esto no da votos en 2 años, ojo, ni da votos en 4, esto da votos en 10. Entonces, como a los políticos les interesan las elecciones de aquí a 2 años o de 4, no hacen esto. A mí no me interesan las elecciones en 4 años, ni en 2 ni en 10. A mí me interesan las próximas generaciones, donde vienen mis hijos, donde vienen mis nietos. Eso es lo que me interesa y por eso es que me muevo. Si usted hace eso, se reserva ese paquete accionario y hace un contrato que ya existe. Esto tiene éxito en México, tiene éxito en Israel, tiene éxito en Chile, tiene éxito en Paraguay. Esto existe. Hace un contrato de recompra de acciones de aquí a 2 o 3 años según lo que dé el flujo, y eso tiene una utilidad para el inversor, pues. O sea, gana el inversor con eso en el momento en que se ejecuta ese emprendimiento. Y ahí sí que el Ecuador, el país, el Estado, dé una bonificación a la institución, a la banca o a quien sea que haya generado por cada emprendimiento, qué sé yo. Hay que hacer bien el tema y generarle un beneficio para que esto sea un círculo virtuoso y generemos empleo desde abajo. Ahora esta fórmula tiene que, me imagino, ensamblarla a la Asamblea, pues, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ser como le digo, tiene que ser una ley y política de Estado. Necesitamos, obviamente, que todos entendamos, y ahí aplicando la pregunta de Omar y aterrizándola, ¿cuál es la visión? La visión es todos aquellos que entiendan que el Ecuador es un país de oportunidad, que el Ecuador es un país que debemos apoyar al emprendimiento para generar empleo sostenible, y eso va a ser, ojo, eso va a ser que el funcionario público, el burócrata, que no quiere aflojar la teta, por llamarlo de alguna manera, porque se queda sin chamba, ¿verdad?, vea pues en el emprendimiento una opción de vida y de generar trabajo para sus hijos y de hacer una mini empresa que genere 10. Y me quedé corto en la idea. Estos 1.000 millones van a generar unos 50.000 nuevos emprendimientos, que a promedio de 10, 8 empleados por emprendimiento, usted está resolviendo 500.000 problemas de empleo y sostenibles. No empleos de que el gobierno viene y le dé el puestito y viene el otro gobierno y lo botan a la calle y cada año tiene que estar sufriendo por su contrato. Esos parches tienen que terminarse en el Ecuador. Bien, gracias. Como le digo,
se acabó la pendejada. Está bien. Y se acabó la entrevista también. También. Ingeniero Que no es lo Mauricio mismo, ¿no? Salem. Que no es lo mismo. Ingeniero Mauricio Salem, candidato a primer asambleísta nacional por Suma, ha estado con nosotros.